¿sí? Que, por si no lo recuerdan, es el conjunto de los naturales, desde el 0 hasta el 4, ¿no? Donde, pues básicamente las operaciones son con el residuo, ¿no? Uno pudiera entenderlo como las operaciones del residuo, porque uno opera, pero lo que hace es de dividir entre 5 y tomar el residuo, y ese es el resultado, ¿cierto? Entonces aquí lo mismo, yo sé que 3 es 3, pero entonces tengo que dividirlo entre 5, eso da 0 al cociente, y 3 al residuo, ese es el resultado. Bueno, ese es fácil. Ahora otro, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, y perdón por explicar lo mismo de nuevo, pero dicen que no quedó claro. 3 al cuadrado es 9, y tengo que dividirlo entre 5. ¿Sí? Es 5 por 1, 5, a 9, 4. Y el resultado es el residuo. ¿Correcto? Y luego está 3 a la 3, ¿no? Que es 27. Pero pues no puede ser 27 porque este conjunto solamente tiene el 0 hasta el 5, hasta el 4, perdón. Y además es el conjunto de los residuos, ¿no? Entonces tengo que dividirlo entre 5 y revisar es el residuo. 27 dividido entre 5 es 5 por 5, 25, 27, 2. Entonces, el resultado de 3 a la 3 es 2. ¿Correcto? Pues yo estoy explicando cómo lo haría yo. Y luego va 3 a la 4, que como dijo el compañero es 81, ¿no? ¿Cierto? Pero tengo que dividirlo entre 5 para tomar el verdadero resultado en este espacio, como tan novedoso, ¿no? Entonces, 81 dividido en 5, hagámoslo paso a paso. 5 por 1, 5, a 8, 3, bajo el 1, 31, 5 por 6, 30, a 1, 1. Y eso básicamente lo que quiere decir es que 3 a la 4 da 1. Y no sé si hasta ahí sea claro. Estoy contando lo mismo que contó Luis. No estoy contando nada nuevo, pero quisiera preguntar si hay algo ahí que no se entienda, ¿no? Que puede haber, que de pronto pasar de los enteros de toda la vida a los enteros módulo algo, pues es un salto no tan fácil de dar, ¿no? Pero bueno, quiero preguntar ahí si hay alguna duda. Oh, profe, está claro. Y uno puede seguir, ¿no? Como hizo Luis, hallar 3 a las 5, 3 a las 6, pero uno ya se da cuenta que hay un patrón. Bueno, él dijo que hay un patrón, pues nosotros le creemos. Y sí, 3 a las 5 sería 3, ¿no? 3 a la 2 sería 4. 3 a las 5 sería 3, 3 a las 6 sería 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, el problema con como lo hizo Luis, creo que fue la factorización que él eligió, porque él eligió como una que es cierta, obviamente usted divide eso en 3, le va a dar lo que dijo él que daba, pero sigue quedando un primo ahí, y es un primo como muy grande, ¿no? Ese fue el problema que yo veo ahí. Entonces, a mí se me ocurre esta otra factorización. Bueno, casi que factorización, pero bueno. Esto es 3 a la 45, 67, 88 más 1. ¿Es eso claro? Sí, creo que sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Todo el mundo debería ser claro. Sí. Y eso sería 3 a la 45, 67, 88, ¿por 3 a la 1 o por por 3? 3. Por 3. ¿Ok? ¿Sí? Creo que no habría ningún problema, ¿no? ¿Cierto? ¿Y para qué sirve eso, profesor? ¿Qué diferente tiene eso con lo que hizo el compañero? Bueno, pues es que Dividir resulta entre que 2. escrito así,
Esto es múltiplo de 4. Ni siquiera de 2. O sea, de 2 también, pero es múltiplo de 4. ¿Sí? Y yo no sé, ustedes tienen la calculadora ahí a la mano. ¿Cuánto es 45, 67, 88 dividido entre 4? 119.000, No. no, 114.197. 114.197. O sea, pudiera escribirlo así. ¿Correcto? Y eso es igual a 1. Ajá. Y esto que está acá adentro, 3 a la 4 es igual a 1. ¿Verdad? Esto es 1. Y 1 elevado a la 11.000, no sé qué más, eso es 1. Eso es 1. O sea, esto es 1 por 3, que da 3. Y ese es el resultado. Pues no le puedo hacer más nada, ¿no? No sé si hay alguna duda ahí. O sea que cuando queramos hallar eso tenemos que buscar el Yo solo lo de, había elevado El de que que dé nos 1. quede al 1 cuadrado. módulo por el módulo. Ajá. No, el que nos pues de pronto no da por el módulo. Eso fue coincidencial del ejercicio. Pero uno lo que intentaría buscar es el que dé 1. Para que ese número grandísimo como que no interese, ¿no? ¿Cierto? Porque al esto, a 3 a la 4 dar 1, pues quiere decir que esto 11, 41, 97 ya no es relevante, ¿no? No importa, porque yo sé que 1 elevado a la 11, 41, etcétera, pues sigue dando 1, ¿correcto? O sea, uno como que empezaría a buscar el ciclo y buscaría pues el que dé como resultado 1, ¿no? Digo yo, pues eso es lo que yo haría. Y no sé los que les dio 3 cómo lo hicieron, o si lo buscaron en Wolfram, ¿no? Si alguien les ayudó. No sé si hay alguna diferencia con la aproximación que yo usé. Pudiera, ¿no? Pues, o sea, digamos que como yo lo vi, está casi igual al suyo. Le restó acá el 1, lo separó. Solo que el 3 sí lo elevó a la 2. Luego dijo que 9 igual a ¿cómo era? A A 4. menos 1. No, Bueno, 9 igual a menos 1 en Z5, entonces 9 elevado a la 22 no sé qué, 22, 83, 94 es igual a menos 1 elevado a ese mismo número, y entonces ese elevado es igual a 1, entonces es igual a 3. ok, es aproximación también. Muy bien. Entendí todo lo que dijiste. Gracias. Claro, porque 9 es congruente con 4 módulo 5, pero también es congruente con menos 1. Sí, señor. Señor. No sé si hay alguna duda ahí, ¿no? Profe, ¿usted nos podría pasar las diapositivas? ¿Podría haber alguna, no sé, posibilidad en eso? Sí, ¿Se al las módulo puede los subir puedo al módulo? subir. Sí. Sí, por favor. Ujú. ¿Y las No, clases también Profe, las puede subir, profe? sí. Ok. ¿Alguien me está hablando ahí qué? Señor. Yo Señor. escuché sí, las clases, pues le escuché a alguien. Ah, sí, yo dije que sí, en cuanto a eso, pero hubo otra persona que dijo profe, no sé qué. Ok. Bueno. ¿Y el segundo punto? Nadie lo profe, hizo. Yo profe, no tengo pregunta. idea. Sí. Profe, ¿usted
¿Me podrías el favor de regalarme los temas que van a tener en el primer parcial? Conjuntos, primero. Segundo, operaciones de conjuntos y relaciones de equivalencia. Tercero, grupo. Cuarto, cuerpos. Muchas gracias, profe. Esos serían todos, hasta cuerpos. Es precisamente el segundo ejercicio, ¿no? No sé si hay alguna duda ahí pues, del segundo, ¿será? ¿No? Porque este parece que quedó claro. Profe, yo no entendí nada del segundo punto, la verdad. Es que lo que usted dice es cierto, es difícil mirar un número que uno ya tiene como algo grabado que es algo, empezarlo a mirar de otra manera. Sí, dar ese salto a veces es complicado, pero pues yo les dije desde el principio que hay que tener la cabeza abierta porque eso no es lo más raro que vamos a ver acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, Es que se hace como difícil entender que 3 a la 4 es 1 módulo 5. sí. Profe, ¿puede explicar el segundo punto? Creo que no lo tenemos claro. Ok, Sí, profe, y a mí me gustaría explicar el tercero. ok, un momento. Entonces, vean un momento, vean acá. Estoy acá viendo una cosa. Quiero ver algo. Ok, entonces, quedó claro que es un grupo, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces es un conjunto que tiene una operación y que cumple unas propiedades. Y un cuerpo, que yo supongo que estuvieron investigando el fin de semana, ese tipo de cosas, pues digo yo, como tenían un taller, es un cuerpo básicamente la misma cosa, ¿no? Bueno, en principio, es un conjunto que ya no tiene una operación, sino que tiene dos operaciones y que cumple un conjunto de propiedades, ¿no? No sé si hayan buscado o se acuerden de eso, no sé. Voy a adelantar esto un poquito acá. Entonces, la primera estructura algebraica que vimos fue esta, el grupo. Entonces, es un conjunto G con una operación cualquiera, ¿no? Que eso también es en parte conjunto G con una operación. Y ese conjunto G, pues, cumple varias cosas con esa operación. Cumple varias cosas con esa operación. Serían las siguientes, ¿no? Acá no están. Primero, es cerrado bajo la operación, ¿no? Esa operación es cerrada, es decir, si yo tomo dos elementos de G y los opero, me dan G. Perdón. Es asociativa también. Bueno, eso ya lo habíamos discutido. Es modulativa y es invertiva. Pero uno pudiera definir estructuras más fuertes, ¿no? Es decir, con más propiedades. Y otro tipo de estructura sería esta, la de cuerpo-campo. Entonces, ahora ya no sería un conjunto G, sino un conjunto K. Pero bueno, la letra esa no importa. Lo que importa es que tiene dos operaciones. Una operación de suma y una operación de producto. Y bajo esas dos operaciones, pues cumple varias cosas, ¿no? ¿Ok? Así como grupo cumple varias cosas también.
Una operación de suma y una operación de producto o de multiplicación, si usted lo quiere llamar multiplicación. Esta sí se podría llamar así. Una operación de suma y de producto. Y esa operación pues cumple varias cosas. En realidad cumple lo mismo que un grupo y más. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, primero cumple que la suma es cerrada, ¿no? Es decir, si yo tengo dos elementos del cuerpo y los sumo, me da otro elemento del cuerpo. La suma es asociativa. Asociatividad ya la vimos qué quiere decir. La suma es modulativa. Existe un elemento que se llama 0 y pues es el módulo bajo la suma. La suma es... Entonces ya la propiedad invertida más o menos la explicamos en grupo, pero pues es la misma cosa, ¿no? Sino que acá es invertido bajo suma, ¿no? Y en grupo pues la operación puede ser suma, multiplicación, división, no sé. Puede ser cualquier cosa casi. Suma módulo 5, por ejemplo. Pero bueno, es invertida, quiere decir que para todo A existe un inverso aditivo, tal que al sumarlos da 0. ¿Sí? Entonces es invertido bajo la suma. Es conmutativa. Ahora vienen las propiedades, después de estas, que son las de la suma, vienen las propiedades del producto, ¿no? Porque pues este tiene dos operaciones, pues tiene que tener propiedades para la suma y propiedades para la multiplicación también, ¿no? Entonces, sexta propiedad, el producto es conmutativo. Séptima propiedad, existe un módulo para el producto, y el módulo lo llamamos 1, casi que por comodidad, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Existe un módulo bajo el producto. Es invertiva bajo el producto. ¿Sí? Para todo A existe un inverso multiplicativo. Para todo A distinto de 0, ¿no? Existe un inverso multiplicativo, tal que al multiplicarlos me da 1. ¿Correcto? A la octava propiedad. Disculpan acá. Novena propiedad. El producto es asociativo. Y última propiedad, el producto y la suma son distributivos, ¿no? Entonces el producto es distributivo, es decir, estoy multiplicando y puedo como distribuir esto, ¿no? Eso pues es habitual de los números complejos. Acá hay un error, o de los números reales, ¿no? También. Puse C complejos porque los complejos son un cuerpo muy conocido. Pero no, ahí sería acá. Y pues eso sería cuerpo en realidad. Un conjunto que tenga dos operaciones, una de suma y de multiplicación, y que cumpla ese montón de cosas. Y no sé si hasta ahí sea claro. Ya las particularidades, yo diría que sí. Ya las particularidades, bueno, no tanto, pero como tal, sería simplemente aplicación que cumpla 10 cosas. ¿Cuáles? Pues esas que están listadas ahí en el tablero. Digamos, para el parcial, para saber si es un cuerpo, tendríamos que probar todas esas 10 axiomas. Sí, señor. ¿Y ese podría ser un punto del parcial? Pues hasta ahora no puedo, yo pongo cosas más siempre como de pensar, más que de yugular. Más lógicas que numéricas. Ajá, como por ejemplo el ejercicio de ahorita. 1. Esa cosa lo hace uno en 5 minutos. Pero toca encontrar la idea, ¿no? ¿Ok? No sé si sea claro. O sea, el mejor ejemplo que pudiera dar es ese. ¿Cómo sería el segundo caso? El segundo ejercicio, ¿te refieres tú, cierto? Sí, el segundo ejercicio. Ya después de haber hablado de esto un poco, o de haber recordado esto, porque pues yo supongo que si no se acordaban, o bueno, si no lo alcanzamos a ver, lo habían investigado.
simplemente era nombrar esas propiedades en realidad. Entonces dice, ¿cuál es el problema con lo que tú hiciste, Luis? Por ejemplo, el segundo. Es que tú lo hiciste al contrario. Me refiero. Aquí me dice, demuestre que si ese conjunto es un cuerpo, entonces M es primo. O sea, yo parto de que sí es un cuerpo y llego a que es un primo. ¿Correcto? Entonces, de lo que escuché que tú hiciste, tú dijiste que te pusiste a revisar todas las 10 propiedades. ¿Correcto? Sí, así es. Entonces, eso quiere decir que tú lo hiciste al contrario. Partiste de que es primo y comenzaste a demostrar que era un cuerpo. ¿Ves la diferencia fundamental? Sí, aunque no me logro imaginar cómo sería en el caso contrario, cómo sería ese En procedimiento. el caso contrario, sí toca ponerse a demostrar las 10. Tal cual. Pero No, bueno, o sea, en el eso no caso, fue... en el caso correcto, en el caso correcto. El opuesto al que yo hice, cómo sería, no me lo imagino. Pues yo lo haría por reducción al absurdo. O sea, supuestamente tengo que... Y bueno, reducción al absurdo, no sé si están familiarizados con eso. ¿Lo han escuchado alguna vez? Pues aún no lo comprendo del todo, profe. No. O ni de cerca. Profe. O sea, reducción al absurdo es algo como esto. O sea, digamos que el... Y bueno, pongámoslo en palabras coloquiales. Digámoslo que el profesor en su locura me puso a demostrar una propiedad P. Propiedad. Quiero demostrar que esa propiedad P es verdadera. Pero ni de riesgo se me ocurre cómo verificar que esa cosa sea verdadera. Entonces hay como una trampa, porque eso es la reducción al absurdo es como una trampa lógica. Aunque tiene mucho sentido si uno se coloca a pensarlo un poquito. O sea, quiero demostrar que es verdadera, entonces debe ser verdadera porque el profesor no pone cosas imposibles. Difíciles, de pronto. Exageradamente difíciles, de pronto también, pero imposibles no. Entonces, tiene que ser verdadero. Entonces, ¿cuál es el truco de reducción al absurdo? ¿O cuál es porque eso en realidad es una trampa. Es, asuma, ¿cómo demuestra usted que esa vaina es verdadera? Pues asuma que P es falsa. Asuma que la propiedad P es mentira. Propiedad P es mentira. Asuma eso por un segundo. Usted asume que eso es mentira por un segundo, pero usted sabe, tiene la seguridad, bueno, debe ser verdadera porque él me puso a demostrar que era verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que por usted asumir que era mentira, eventualmente usted llegará a una cosa que no tiene sentido. Digamos, llegará a que 1 es igual a 0. ¿Sí? Porque es que no puede llegar a nada lógico, dado que esa propiedad es verdad. Y usted está asumiendo que es mentira. Entonces tiene que llegar. Y no sé si siguen ese esa manera de pensar. Digo yo, asumamos por un momento que las matemáticas son exactamente correctas, completas y lo que sea. Entonces, si la propiedad es verdadera y yo asumo que es mentira, pues la misma matemática me va a golpear. O sea, me va a golpear con un error. Un error como una cosa como esto. ¿Ok? Y en el momento en que yo llegue a ese absurdo, pues terminé. Porque eso significa que mi asunción o lo que yo supuse que era mentira, es el suponer que era mentira, por tanto es verdadera y terminé. No sé si y por eso es que es una trampa este cuento. Hay gente que no le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Hay un grupo filosófico llamado los formalistas que dicen que deberían prohibir la reducción al absurdo. Porque, primero, porque facilita las cosas. Y segundo, porque, pues, o sea, usted va a demostrar que algo es verdadero asumiendo que es falso y llegando a un error. Eso no es como tan formal, tan elegante. Lo elegante sería que usted cogiera la propiedad y la desmenuzara y demostrara que es verdadera de una. No que tomara ese desvío de, bueno, voy a asumir que es mentira, llegue a un absurdo, por tanto tiene que ser verdad. Pero bueno, o sea,
Desde mi punto de vista, esto yo siempre lo hago cuando, o sea, y es más, de eso hay memes, ¿no? Y yo creo que una vez comenté eso en una clase con Luis cuando vimos lineal 1 con él. Y un meme chistoso que es algo así como, demuestre tal cosa, demuestre la propiedad P. Dice Kiko, ay, pues qué fácil. Le dice, no, pero demuéstrela sin reducción al absurdo. Uy, no, así que chiste. Porque pues las cosas, esto facilita mucho las cosas. ¿Ok? Entonces esa sería el resumen sería que esa sería la... No sé si me hago entender o hay alguna duda aquí en este embrollo lógico en el que estamos. Voy a poner otro ejemplo. O sea, no sé, que cualquier cosa. Está la conjetura de Goldbach. Aunque eso nunca se ha podido, pero bueno. Digamos que yo quiero demostrar la conjetura de Goldbach. Entonces, una aproximación o una forma que yo pudiera para demostrarla sería, asuma que la conjetura de Goldbach es falsa. Como la matemática en teoría es perfecta, entonces esa suposición me llevará a algún absurdo. Por tanto, debe ser verdadera y terminé. ¿Okay? Ese sería como el argumento que yo utilizaría para demostrar el 2. Profe, en el caso de que no se llegue a ningún absurdo, ¿cómo sé yo que no es verdadera? Imposible, se debe llegar siempre a un absurdo. Pues absurdo. es que el asunto es el siguiente. Obviamente yo estoy poniendo un ejemplo fuertísimo, ¿no? Porque si yo llegara a demostrar la conjetura de Goldbach no tendría que volver a trabajar en la vida. O sea, eso nunca lo voy a hacer. Pero sí, como dice Luis, siempre se llegará a un absurdo. ¿Cuándo? ¿Quién es el A menos que lo haga mal. Sí. ¿Cuándo? No sé. Me memoraré a veces 1000 pasos o 1.000.000 de pasos, no sé. O 2 pasos. No tengo ni idea. Pero si hago las cosas bien, debería llegar ahí. Bueno, si no tomamos en cuenta otras variables ahí, pero eso ya son cosas que se salen de álgebra lineal, ¿no? O sea, acá todo se puede poder. Eso todo es posible. Y vuelvo y digo, yo nunca pondré un ejercicio imposible. ¿Listo? Profe, pero usted ya había hecho ese ejercicio. ¿Señor? ¿Ya usted había hecho ese ejercicio? ¿Para el segundo? El segundo sí, hace rato. Es más, he visto otras formas de hacerlo. Una vez, por el curso que tuve el semestre pasado de álgebra lineal no fue un curso muy bueno. Porque no solamente aprendieron ellos, sino que aprendí yo. Ellos, por ejemplo, utilizaron la identidad de Besut para demostrar esto y creo que otra compañera de matemáticas utilizó un tercer argumento que no se me había ocurrido a mí, por ejemplo. Fue un curso muy bueno. Entonces, sí, yo ese ejercicio ya lo he hecho. Ahorita no recuerdo qué argumento utilizó ella, pero puedo argumentarlo yo. O sea, y es que ese es el asunto de este cuento, de este curso en realidad. Entonces, es aprender a defenderse. O sea, que el profesor le suelta, demuestre que ZM es un cuerpo, entonces M es primo. Usted queda plop y queda mirando para el techo. No, tiene que hacer algo. No pudo por demostración directa, pues entonces por reducción al absurdo. No pudo por reducción al absurdo, pues entonces búsquese alguna otra cosa, ¿no? Pero muévase, ¿ok? Porque pues, es que, vuelvo y digo, siempre va a haber un camino, o varios,
Es más, ese segundo ejercicio tiene varios caminos para resolverse. Que de pronto a uno no se le ocurra sino un camino, pues bueno, pero se le ocurrió uno. Ah, bueno, eso es otra cosa. O sea, yo no pongo ejercicios por ponerlos los chistosos en internet y no lo resolví yo y lo voy a poner a ustedes a que lo resuelvan. No, si yo pongo un ejercicio es porque yo me tomé el trabajo de pensarlo un rato y dije, bueno, sale por este o por estos varios lados, ¿no? Entonces vamos a resolver este. Entonces, ¿cuál fue el problema de Luis? Que él estaba intentando demostrar que era un cuerpo. Perdón, mis perros están... Él intentó demostrar que era un cuerpo cuando lo que tocaba demostrar era que M es primo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, la aproximación. O sea, no sé qué aproximación haya tomado él. A mí se me ocurre que de pronto es más fácil reducción al absurdo. Entonces voy a hacer eso. Entonces coloco algo como esto. Por reducción al absurdo, tengo que suponer lo contrario de lo que quiero demostrar. Entonces, suponga que M no es primo. ¿Sí? Tan simple como eso. Suponga que M no es primo y supuestamente eso me llevará en algún momento a algún absurdo. ¿Correcto? No sé si hay alguna duda hasta ahora. Pero no entiendo muy bien esa reducción al absurdo. Vuelvo y se lo digo, o sea, digamos que usted quiere demostrar que el cielo es azul. ¿Sí? Y bueno, eso es un ejemplo muy estúpido, ¿no? Y no tiene sentido tampoco matemáticamente, pero hagámoslo así por un rato. Usted quiere demostrar que el cielo es azul. Pues hay un camino que es el camino indirecto, que es reducción al absurdo. ¿Cómo sería? Pues suponga por un momento que el cielo no es azul. Y si el universo funciona como uno generalmente piensa, pues eventualmente usted llegará a alguna cosa que no tenga sentido. ¿Ok? Y en el momento en que usted llegue a ese absurdo, a esta cosa que no tenga sentido, quiere decir que terminó y que el cielo es azul. Porque pensar lo contrario lo llevó a un absurdo. No sé si eso... Sí, si ya, eso ahora sí tenga me queda sentido. claro a mí. Sí. Por dos. Profe, entonces, si me dijeran, digamos, demuestre que si ZM es un cuerpo, entonces M no es primo, entonces ahí lo que yo supondría era que M es primo. Si quisiera hacerlo por este camino, sí. Vale, o Exacto. sea, siempre debo suponer lo contrario a lo Ajá. que me dicen. Ah, Quiero vale, ver. vale. Este es un método de demostración, no es el único. Pero es un método que, como les digo, o sea, que es como muy utilizado cuando usted no sabe qué hacer. ¿Sí? Y por eso le digo, hay montones de chistes sobre esto en matemáticas, porque esto en realidad es como una trampa lógica. ¿Sí? Como saltarse un ratico las reglas. O sea, generalmente lo que usted hace, bueno, asuma tal cosa, ¿ver? Y eventualmente llega que es primo, pero pues de pronto no se le ocurre. Y en este momento a mí no se me ocurre cómo, la verdad, no se me ocurre cómo hacerlo directo. Entonces, como el camino fácil, voy a suponer lo contrario de lo que quiero y eso me va a llegar en algún momento a alguna cosa que no tenga sentido. Porque el universo matemático, por lo menos, funciona.
No es como el universo político, que no funciona. ¿Ok? Yo voy a asumir que M no es primo. Eso ya me da algo de poder, porque eso quiere decir lo siguiente. Entonces, M es compuesto. En otras palabras, M es igual, no sé, a P por D, por ejemplo. Donde donde 0 es menor o igual que P, menor que M, perdón, menor que M. Inmediatamente, al saber que no es primo, sé que tiene divisores más pequeños. Por ejemplo, 4 no es primo, porque tiene divisores más pequeños, por ejemplo, 2 por 2, ¿no? O mejor dicho, 4 se puede escribir como 2 por 2, ¿cierto? ¿Qué más? 15 no es primo. Entonces eso inmediatamente me dice que 15 se puede escribir como la multiplicación por lo menos de 2 cosas. En realidad de más incluso, pero bueno. 3 por 5. Donde 3 y 5 están entre 0 y son más pequeñitos que este número. Son cosas que uno sabe de toda la vida, pero que de pronto no se le ocurren al momento de un parcial. Bueno, y uno puede seguir, ¿no? 21. Y no, y escojamos uno más, no sé, 84, no sé, para que no quede tan simple. Eso es 4 por 21, ¿cierto? 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, sí. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahora, ¿no? Puede haber. Ok. ¿No hay dudas ahí? ¿Está todo claro? Porque es una M mayúscula y una M minúscula. No, eso es caligrafía, Luis, tienes razón. Perdóneme la vida. ¿Ok? Aún no lo termino de ver. Porque no me explico del todo. ¿Por qué pasa así? Que si no es primo, M Pues eso después. se llama teoría fundamental de la aritmética. Ahí sí ya no sé qué más decir. ¿Cómo se llama, profe? Teorema fundamental de la aritmética. O un número es primo o es compuesto. Es lo que dice. Vamos a Wikipediar un rato, ¿no? Cosas de la vida. Pero ¿cómo afecta que sea compuesto? Porque al ser compuesto, yo sé que esos dos números son menores que m y más grandes que 0. ¿Correcto? Sí. Entonces esos dos números están en ZM. Es decir, esos dos números son residuos. Y serían primos. Pues uno pudiera considerar los primos en primer lugar, pero entonces uno sabe
que esto es una cosa que también uno sabe, ¿no? O sea, ese fue el error que usted tenía. Y usted intentó demostrar que era un cuerpo cuando eso ya está garantizado. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, como eso ya está garantizado, ¿usted qué gana con eso? Nada. Pues gana muchísimo. Porque tiene 10 propiedades para hacer uso de ellas cuando quiera. Vaya pensando los minutitos. Vamos a Wikipedia un rato, aunque uno en las clases de pedagogía le dicen a uno que Wikipedia no es una fuente buena y que no se puede bibliografiar y todo eso es bueno, o sea, todo eso es cierto, pero Wikipedia, sobre todo Wikipedia en inglés, en matemáticas es bastante complejo, o sea, tiene Profe, bastante información. ¿no ha visto esta teoría de que usted busca, Wikipedia es esto confiable y pues el mismo Wikipedia ha escrito que no es confiable? O sea, el Sí. mismo tiene como su propio artículo, entonces es como, es confiable en lo que me dice, pero no es confiable en lo que escribe, entonces ahí está la relación. Paradoja de Russell, entonces. Ok. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética dice que todo entero positivo mayor que 1 o es primo o es producto de primos. ¿Ok? Pudiera uno asumir que P es primo, por ejemplo. O bueno, que ambos, pero pues eso no es, ese sí no sería tan formal, porque a veces es de varios primos, ¿no? No solamente de 2, sino de 3 o de 4 o de 5. Pero bueno, hasta cierto punto se pudiera asumir que, por ejemplo, que P es primo, ¿no? ¿Ok? Eso por un lado. Y todo ese tipo de cosas las gané yo al suponer que M no es primo, ¿no? ¿Ok? Pero este teorema es conocidísimo y es uno de esos, lo que llama uno teoremas fundamentales. ¿Sí? O sea, sin ellos no hay aritmética. Por ejemplo, ustedes de pronto ya algunos vieron cálculo 2, por allá comenzaron viendo algo llamado el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Básicamente el teorema fundamental del cálculo es la piedra angular de todo lo que ustedes hacen en cálculo, pues casi que de aquí en adelante, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa con esto, ese es el teorema fundamental de la aritmética. Y la aritmética es lo primero que uno aprende en la escuela, ¿no? Entonces es el teorema en el que se basa todo lo que uno sabe sobre aritmética, o sea, sobre números naturales, enteros y demás. ¿Ok? De ahí fue donde lo saqué. Y ese es un teorema que yo no sé por qué se olvida, si es importantísimo, pues, o sea, yo acá rato trato de utilizarlo cuando hablan de primos y eso. Ok. Entonces, si M no es primo, debe ser compuesto, es decir, que lo puedo ver como multiplicación de cosas y particularmente pudiera pensar que ese P es primo que está ahí. Como es compuesto, P y D tienen que estar entre 0 y M, ¿cierto? Entre 0 y M. ¿Ok? Pues eso para el que no lo vio, o sea, pensemos en Z5, por ejemplo. Z5 sería pues el conjunto de residuos posibles módulo 5, o sea, sería 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, todo número i que esté entre 0 y que sea menor que 5. ¿Ok? ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a utilizar ahora. Es lo que... perdón. Lo que voy a utilizar ahora. Hagámoslo solo con... Bueno, quedémoslo todo por si acaso. Entonces, P y D son residuos módulo M, es decir, pertenecen a ZM, que es un cuerpo.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cumple todas estas 10 cosas. Particularmente, como P es distinto de 0, tiene que tener inverso multiplicativo. Y ese inverso multiplicativo por demás está en el cuerpo, ¿no? O sea, voy a utilizar la propiedad 8. Para todo elemento del cuerpo, elemento no cero, existe otro elemento del cuerpo, que es el inverso multiplicativo. ¿Okay? Entonces, existe otro elemento del cuerpo, es decir, otros número R que está entre 0 y M, tal que P multiplicado por R sea igual a 1. Y escucho dudas ahí. Entonces R no podría ser un entero. Pero sí se pueden Z. Es que lo que pasa es que tú también otra vez estás pensando en lo que se piensa toda la vida. O sea, y no. Vamos a hacer un pequeño. Claro, profe, ¿dónde fue que salió R? Propiedad 8. Ah. Existe inverso multiplicativo. ¿Ok? Eso es lo que dice. Existe inverso multiplicativo. Entonces utilices. Existe inverso multiplicativo. ¿Ok? ¿Correcto? Pero entonces dijo el compañero una cosa como, pues interesante, algo interesante, y es que decía que R no puede ser entero, pero pues eso no es verdad. Lo que pasa es que ustedes siguen pensando, pasa lo mismo que con el primer ejercicio, siguen pensando como han pensado toda la vida, no se desligan de eso. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis un rato. Sigamos pensando en Z, sí. ¿Cierto? ¿Correcto? Entonces es 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y entonces, ese supuestamente debe ser un cuerpo, ¿no? Pues digo yo. Ese debería ser un cuerpo porque 5 es primo. Eso es una propiedad y estaría utilizando lo que quiero demostrar. Bueno, otra cosa que no importa. Ese debería ser un cuerpo. Pero entonces lo que dice el compañero es que 2 tiene inverso multiplicativo, es decir, 2 lo puedo multiplicar por algún R y eso me da 1. Pero él dice que R no puede ser entero. ¿Tiene razón o no tiene razón? No, porque estoy dentro de los módulos. Sí. ¿Más duro? No, porque estoy dentro de los módulos. Podría multiplicarlo por... Ajá. ¿Qué número? ¿Por 7? Creo que por 7. Yo lo multiplicaría por 3. ¿Sí? R es igual a 3.
¿Por qué, profesor? ¿Por qué el inverso multiplicativo de 2 es 3? Porque 2 por 3, ¿cuánto da? 6. Pero este es Z5. Y ya Luis nos dio una charla sobre cómo funciona Z5, ¿no? O sea, uno hace el resultado, divide entre 5, da 1, sobra 1. Y el resultado es el residuo. Ya 2 por 3 da 1 en este universo. ¿Ok? Ok. Es más, habría varios, pero bueno. Compañero que dijo eso sí le quedó claro. Entonces, lo que quiero decir. El tercero, profe. ¿Señor? ¿El tercero? ¿El tercero? No, Sí. no, todavía no, porque no he terminado. Ah, bueno. Sí. Espera. Pero sí pueden existir los inversos multiplicativos. Lo que pasa es que no son los inversos multiplicativos de toda la vida, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es algo a considerar, ¿no? O sea, en realidad el resultado de la multiplicación no es como tal el que uno dice, sino eso es como un residuo, ¿no? ¿Ok? Entonces volvamos aquí a este universo. Entonces P por R da 1, pero recordemos que este resultado 1 es solo el residuo que da la multiplicación normal al dividir entre M. ¿Correcto? Simplemente estoy explicando lo que quiere decir que de multiplicar 1. Y de pronto eso me da un poco más de información. ¿Ok? Y en realidad me la da. Porque eso lo que quiere decir es lo siguiente. Quiere decir que P multiplicado por R en realidad sería, no sé, M por Q más 1. Eso sería cierto en la multiplicación normal. Y bueno, aceptos, quejas y reclamos y etcétera, ¿no? Me refiero a lo siguiente, ¿no? O sea, volviendo otra vez al ejemplo, que de pronto esos ejemplos no son demostraciones, pero son útiles. O sea, estoy en Z5, multiplico 2 por 3, 6, en multiplicación normal, ¿no? Da 1 en multiplicación módulo 5. ¿Pero por qué da 1? Bueno, porque 6 puede escribirse como 5 por alguna cosa más 1. ¿Sí? O sea, puede escribirse como el módulo
multiplicado por alguna cosa más 1. Eso es lo mismo que estoy diciendo acá, en el otro lado. Que esa multiplicación P por R da 1 en esta multiplicación extraña, es porque en la multiplicación esto es el módulo M por algo más 1, ¿correcto? Y eso es algoritmo de la división, creo que Luis había comentado eso la clase donde vimos ZM, ¿no? O Z5 y Z todos esos, ¿ok? Yo dije eso. Sí, me parece. Dijo, esto se parece mucho al algoritmo de la división. Creo que fue usted. Si estoy equivocado, me disculpo, pero fue un compañero de acá. Ah, sí, fui yo. Ok, entonces no sé si se siga el argumento, ya nos perdimos. Puede ser. Estoy explicando lo mismo que está acá en el ejemplo. Pero ahora lo estoy explicando en abstracto, ¿no? O sea, en letras. Profe, una pregunta, lo que usted está explicando ahí, ¿eso es para la demostración? Sí, es parte de la demostración. Ah, ok, gracias. No me he perdido todavía. Es que no he terminado. Ese es el problema. Bueno, entonces estamos ahí. ¿Qué voy a utilizar ahora? Voy a utilizar esta ecuación que tengo por acá arriba. M es igual a P por D. Entonces reemplazo eso. Entonces, P por R es igual a M, pero M es P por D por Q más 1. Acá estamos en multiplicación y en todo normal, ¿no? ¿Eso está claro? Pues es simplemente reemplazar, ¿no? Ok. Y ya terminé casi. Porque estamos en operaciones normales, ¿no? Hice como ese cambio para que fuera todo más manejable. Entonces, eso quiere decir que 1 es igual a P, va a factorizar. O sea, paso P de Q al otro lado a restar y factorizo. Entonces, R menos de Q. Y bueno, dicen ustedes, ¿pero qué, profe? ¿Y eso qué importa? Pues ahí estoy diciendo que P divide a 1. ¿Cierto? Porque uno puede expresarse como P por algún entero, por alguna cosa. ¿Ok? P divide a 1. ¿Y qué quiere? Ya hay alguien que, bueno, primero, se entiende, y segundo, ¿qué quiere decir para nosotros que P divida a 1? Que P... ¿Que es un inverso? Que R menos DQ es el inverso. Eso. Es el inverso de P. Ok, es el inverso. Bueno, esa sería una forma, ¿sí? Ese sería uno de los absurdos, ¿no? Porque ese sería inverso en multiplicación normal, ¿no? ¿Cierto? Entonces DQ tendría que ser también tendría que ser inverso de alguien más. Pero eso sería Lo absurdo. lo absurdo porque estamos trabajando con números que de por sí son Enteros, enteros, todos. Sí, señor.
Está muy bien. Ese pudiera ser el absurdo. Yo me voy por este. Los Aunque únicos números que dividen a P son... ¿Cierto? P es un divisor de 1, pero los únicos divisores de 1 son 1 y menos 1. ¿Correcto? sí. Digo yo, no hay más. O sea, 2 no divide a 1, y 3 no divide a 1, y ninguno de esos. Solamente el 1 y el menos 1 son los divisores de 1, no tiene más. Y eso sí ya es vivencial, ¿no? Creo que eso sí es de todos los días. Me parece a mí. Saber que los divisores de 1 son 1 y menos 1. Entonces, P es 1 o P es menos 1, pero dijimos al principio que podíamos asumir, o bueno, por teorema fundamental del cálculo, podemos asumir que P es primo. Pero P es primo. Y eso es absurdo. Por un lado sabemos que P es 1 o P es menos 1. No hay más opciones. Pero P es un primo, por otro lado. ¿Y cuáles son los primos? Pues yo me lo sé hasta cierto punto. Son 2, 3, 5, 7, 0 no. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 y hasta ahí me lo sé. Creo que sigue 31. No estoy seguro. ¿Ok? Pero no existe una posibilidad de que P no sea primo porque, digamos, 24 no es primo y 6 por 4 es 24 y ninguno, ni 6 ni 4 son primos. Pero puedo asumir que hay alguno de ellos que es primo. ¿Por qué? Porque 24 es 2 por 12. Ah, vale. Y deme cualquier número, ¿no? Y yo le encuentro, pues, a menos que sea primo. Cualquier número compuesto yo le encuentro, le puedo encontrar un primo multiplicado por alguna otra cosa, ¿no? Por eso dije que de pronto D si no sé nada, pero yo sé que P, esto es P, esto es D en nuestro caso. Esto, profe. Pero yo puedo asumir que P es primo porque siempre lo puedo lograr, ¿no? ¿Ok? Profe, yo solo tengo una duda. ¿Cuál es la función de R ahí? ¿Qué es lo que me tiene perdido en esa parte? Pues sin R no hubiera sido capaz de escribir esta ecuación. O sea, sin saber que P por R son inversos multiplicativos bajo la operación, esa multiplicación extraña, ¿no? O la multiplicación de ZM, pues no hubiera sido capaz de escribir esta ecuación. ¿De dónde la saco? Pero, ¿por qué sería, pero por qué MQ sería, por qué PR sería igual a MQ igual a más 1? Esto es en multiplicación, la multiplicación otra. Esto es en multiplicación normal. Y yo ya expliqué por qué. Pero vuelvo y le digo, o sea, búsquese cualquier Z algo, Z primo, digamos, no sé. Hagámoslo para 7, no me importa. Para 7. Z7, ese estoy seguro que es un cuerpo y Z7 es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Luis, elija un número ahí, cualquiera que no sea 0. 2. El 2, muy bien. Supuestamente el 2 tiene que tener inverso multiplicativo. Entonces, ¿cuál sería? 6, 2 por 4, 8. Ya vimos que el 3. Sería el 4, digo yo. No, porque acá estamos en otro... Ah. Elegí otro Z para que el ejemplo fuera mejor. Es 4. Claro, porque 2 por 4 da 8. Y como dice usted, ese resultado todavía no es. Tenemos que dividir entre 7. Eso da 1 y sobra 1.
sea, 2 por 4 da 1 en esa multiplicación rara. ¿Correcto? Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué quiere decir que 2 por 4 dé 1? Pues que 2 por 4 en multiplicación normal, en multiplicación de toda la vida, es 7 por alguna cosa más 1. De ahí es de donde saco eso. Pero sí entiendo. Pero que no sería, no podría pasar a ser absurdo desde ya en la anterior ecuación, porque estamos hablando de que de que hay un cero prácticamente porque sabemos que PR es igual a 1. No necesariamente, porque recuerde que ese PR es una multiplicación no habitual. Entonces, como tal, no es absurdo. Como tal, no es cero de por sí. Sí, no, en realidad eso no da 1. Usted y yo lo sabemos, porque pues en la vida real eso no da 1. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir que dé 1 en ese otro universo que nos inventamos con esas operaciones raras? Es que es el problema, que no se desdigan de eso. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que en multiplicación normal uno lo puede escribir como esto, como el módulo, el numerito que va aquí al lado de la z, multiplicado por alguna cosa más 1. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que utilicé. Esa es la razón del ERE. O sea, sin el ERE no hubiera sido capaz de hacer nada de eso. Es que no lo veo, no se me ocurre. De por sí. No se me ocurre. Yo estoy, además, que una buena forma de saber si usted está haciendo las cosas mal o está haciendo las cosas bien en una demostración es lo siguiente. O sea, a usted generalmente en una demostración le dan una hipótesis o algo que está garantizado. ¿Sí? Y digamos que usted terminó la demostración. Bueno, voy a mirar a ver, ahora voy a leer lo que hice. Creo que ya terminé. Y voy a leer lo que hice para ver si me quedó bien o no. Pues una forma de saber si le quedó bien o no es mirar, oiga, ¿será que en algún momento utilicé esta hipótesis, esto que está garantizado? Ay, no lo utilicé en ningún lado. Entonces es que me quedó mal. Porque a usted no le dan herramientas que le sobren. O bueno, y es que nunca he encontrado un libro así, pero bueno, mejor dicho, ya usted en un libro le dice, asuma que este conjunto cumple tal cosa, muestre lo siguiente. Pues es que todas esas propiedades que cumple, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y la otra, las va a necesitar en algún momento. ¿Okay? Si hubo una de esas que no utilizó, pues, como dice el ñero, ¿no? Bailas, porque está mal, no puede estar bien. Le dieron esas herramientas, fue por algo, porque se necesitan. ¿Ok? Entonces yo en algún momento tengo que utilizar que es un cuerpo, y lo utilicé por acá. ZM es un cuerpo, por tanto cumple la propiedad 8, por tanto existe un R que multiplicado por P me da 1 en la multiplicación esa extraña. Pero ¿eso qué quiere decir en nuestro universo conocido? Pues quiere decir que PR tiene que dar M por alguna cosa más 1 en nuestra multiplicación normal. Y ahora como estamos en multiplicación normal, pues puedo utilizar los argumentos que yo sepa o que yo ya tengo de background desde que entré a la universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece a mí que como M vale por B, pues puedo reemplazarlo y que luego puedo restar eso y que puedo factorizar y me da esto. Y esto sigue siendo en multiplicación normal. O sea, P es un divisor de 1 en multiplicación de toda la vida. Y eso es raro, ¿no? Digo yo. Porque eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que P o P es 1 o P es menos 1. Pero resulta que a P lo escogimos primo. No puede ser. Y como no puede ser, eso es un absurdo. Y listo el pollo, terminé. Pero no hubiera podido lograr eso sin el ERE. Es que no lo veo, simplemente. Ok, ya me quedó claro ahí. Obviamente,
Digo yo, supongo, bueno, y incluso para mí, ZM es un mundo como medio desconocido, ¿no? Porque es un mundo donde las cosas se suman y se multiplican de una forma no común, ¿correcto? Entonces, de pronto, una buena forma de entender todo este cuento es, bueno, sé que multiplicados en ese mundo, eso da 1, pero ¿eso qué querrá decir en el mundo real o en el mundo matemático que yo más o menos ya manejo? Más o menos es un decir, ¿no? Porque, o sea, a uno siempre le faltan cosas, pero digamos que uno ya maneja la multiplicación normal, digamos. Bueno, entonces este cuento quiere decir en multiplicación normal tal cosa. Y de pronto ahí ya puedo sacarle yo un poquito más de jugo porque supuestamente, perdón, la multiplicación normal ya la conozco bien, ¿no? Ese sería el ejercicio 2 para ahí, para los que preguntaron si se podía hacer, ¿no? Sí se puede. Y por cierto, no utilicé nunca la propiedad de Besud, ¿no? La demostración es, pues, así, pues, no sé, de pronto a alguien se le ocurrió antes, pero no la he encontrado por ahí. Es casi que me la inventé yo, ¿no? Pero bueno, no sé. Pronto estoy equivocado. Y no utilicé nada muy extraño, me parece a mí. Profe, yo la encontré de la otra manera con la identidad de Sud y pues no sé, no la entendí. No sé si me la puede explicar mejor en una hora de consulta porque acá ya va a acabar el tiempo. Pero Ajá. no entendí mejor esta que la otra. La otra no. No, sí, pues esta es... Claro que cuando uno está guiado, de pronto entiende más las cosas. Pero sí, pudiéramos hacerla. Nosotros tenemos son los lunes, ¿no? Entonces este lunes toca hacerla sí o sí porque tenemos parcial que se acercándose, ¿no? Y profe, tenemos también que Acercándose el recuperar peligro. las otras 2 clases. Ah, ok. Sí, señor. Pues en la clase pasada supuestamente tenían que haber trabajado el taller, ¿no? Pero bueno, sí, podemos cuadrar eso. O Yo sea, porque diría que la primera que perdimos fue que no hicimos absolutamente nada, ¿no? Creo yo. En esta por lo menos tenían una tarea de investigación que es importante, ¿no? Porque más o menos una cosa así va a ser el parcial. Pero, profe, a usted, bueno, o sea, lo hablo más como por usted, no le toca entregar, no le dan como una esta de que un tiempo en grabación y eso, No, señor. ¿no? O sea, sí, pero es justificable. ¿Ok? Profesor, Sí. esto con respecto a en la pregunta 3, el signo que está entre X y Y, para mí ese signo significa proporcionalidad, pero creo que para otro compañero significaba como aproximación, algo así. ¿Me podría Ah, aclarar no, exactamente qué significa? ambos tienen razón, pero también ambos están equivocados porque es un signo que yo utilicé ahí que me inventé, ¿no? No significa nada, significa que X por Y es par. No. La virgul, creo que se llama. Ella se refiere a eso que parece como equivalencia, o no sé. Esto, por eso, Por no eso tiene sí. ningún significado. Significa que X por Y es par. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? O O sea, a las sea, una relaciones, relación que no tenemos ni idea de qué relación es entre X y Y, nos va a decir no, que X por Y ¿cómo es que par. no? No, No, pues o es que si el sea, símbolo no tiene significado y cuando sabemos que es hablamos una de relación, relaciones, usualmente utilizamos el signo R, ¿no? X está relacionado con Y, ¿cierto? o sea, ese simbolito es Eso para es lo mismo. reemplazar esa R. Y, o sea, es que ustedes también tienen una mente muy cerrada. Es que para mí Simplemente es eso, para, uno puede poner una R o una A o una Z ahí, eso no importa. Ese signo es para, listo, piénselo así. Ese signo es para reemplazar una R. Así se, Entonces sí tiene significado, profe. mm, pues claro, X por Y es par, es lo que significa.
Es lo que estaba diciendo. Es que lo que pasa es que ahí ya está escrito que es una relación, la relación XY. Ajá. Yo lo pensé solo como dos números. De pronto el problema es el signo de la mitad. O sea, este signo de la mitad, no sé si alguien lo conozca. Luis, por ejemplo, ¿lo conoce? Eso sí, solo sí. Sí, solo sí. Eso es sí, solo sí. Y sí, solo sí, usualmente es utilizado también para definiciones. O sea, lo que ahí dice es, defina ese simbolito así, esa onda, defínalo Yo creí que era como X, reversible. porque es par. Ah, entonces Eso es- decir cuándo cumple nada más. ¿Era eso? Ajá. A mí me parece que cumple solamente cuando y es igual a raíz cuadrada de 2n. Ujú. Pues ahí el asunto es mirar si eso es relación de equivalencia o no. O sea, si cumple las tres propiedades o cumple, o cuáles cumple, ¿no? Pues yo Eso lo sería busqué todo. y sí es una relación de equivalencia, pero pues ahí Mm. demostrarlo es otra cosa. Yo lo que hice fue aproximarlo a un límite. Ujú. Y pues me dio que cuando y es y cuadrado es entonces igual a 2n y pues Ok. ese raíz. Ese es un ejercicio que se puede hacer en un minuto. No es relación de equivalencia. No. O falso, ¿no? Claro que ahí de pronto me faltó escribir que era verdadero o falso. Entonces ahí sí les doy, ahí Yo, sí tendrían razón ustedes. yo dije que era falso, aunque, porque o sea, no sé, porque o sea, considerando que los números naturales en la raíz no siempre van a ser naturales. Ujú. Bueno, puede ser, tengo que me lo envíe para leerlo bien. A mí se me ocurre lo siguiente, eso no es relación de equivalencia porque no es reflexiva. No es reflexiva. ¿Y por qué no es reflexiva? Si fuera reflexiva, quiere decir que A está relacionado con A siempre. Entonces, por ejemplo, 3 estaría relacionado con 3. Pero eso implicaría que 3 por 3 da 9 es par, y eso no es cierto. O ya que lo lleve igual, bueno, yo lo tenía era con 1 por 1. Sí. Y pues igual no es par. Ok. Bueno, ya, ese es todo el ejercicio. Es falso porque no es reflexiva. De ser reflexiva, 9 sería par, pero eso no es cierto. Okay. Escribámoslo bien clarito. De ser reflexiva, 3 se relacionaría con 3. Pero esto es lo mismo que decir que 9 es par. Eso no es verdad. Creo que tampoco la propiedad transitiva. Tienes, creo que razón. Habría que mirarlo con un contraejemplo, pero sí, me parece que suena. Ya, ese era todo el ejercicio. Es que eso es una cosa, o sea, se matan mucho la cabeza con cosas que de pronto son más sencillas de lo que en realidad parecen. Y en matemáticas, y sobre todo conmigo, o sea, uno puede utilizar el signo que quiera para un objeto, ¿no? O sea, ahí es lo que yo me refiero, es que X está relacionado con Y. Más nada. No me refiero ni a que son proporcionales, ni a que son equipotentes, ni que son isomorfos, porque ese signo tiene ese montón de significados, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Depende de lo que usted esté haciendo, ese signo significa alguna cosa. Es más, en algunos libros eso significa no. ¿Ok? Pero eso es otra cosa, o sea, ustedes tienen mi correo y tienen mis datos y ninguno le dio por preguntarme, oiga, profesor, en el 3, ¿qué pasa con ese signo? O sea, Profe, ¿cómo era su correo? Que es que yo no lo tengo. ya va.
Ahí está mi correo personal y mi correo institucional. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, pues les quedaría un ejercicio por revisar, ¿no? Entonces, queda ese de tarea. Mañana vamos a hacer un quiz para irnos preparando para el examen, donde el primer punto va a ser este. O sea, ya todo el mundo ha sacado 5. Y el segundo punto, pues sí es sorpresa. ¿Ok? Mañana, profesor. Sí, sí, el viernes, perdón, qué pena. Es que tengo clase Profe, mañana. ¿puede subir entre hoy y mañana las diapositivas, porfa? Sí, ahorita mismo las subo, entonces. ¿Ok? Vale, profe. Estos son mis correos de contacto entonces por si se perdieron. Y mañana, el viernes, tenemos quiz a esta misma hora. El primer ejercicio va a ser el ejercicio 4, que ese sí es muy clásico. Encuentra online casi. Y el segundo, pues otra cosa, ¿no? ¿Ok? Para que entonces ya lleven la mitad del quiz hecho, ¿no? ¿Ahora va a ser el 4, profe? ¿El Sí, 4 o el 3? el 4. ¿El 4? Vale, vale. Sí, porque el resto ya los hicimos. El cuarto punto va a ser el primer ejercicio y el segundo va a ser otra cosa. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Pasen una feliz noche. Igualmente, profe. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. chao. Profe. Hasta luego, profe.